porque no somos buenos líderes y competentes por causa de nuestras fuerzas o por causa de nuestro conocimiento. Somos líderes capaces de transformar porque está dentro de nosotros el líder más grande de la historia, quien creó los cielos y la tierra. Está Jesús en nuestro corazón. Quiero que digas conmigo en esta corta oración: Señor Jesús, ayúdame a liderar como tú lideraste tu ministerio. Ayúdame a liderar como venciste la muerte. Ayúdame a liderar por encima del consejo de las tinieblas. Ayúdame a liderar con esa obediencia al Padre inquebrantable, que no te hizo menguar, y aunque el miedo y la angustia algún día se quiso interponer entre Jesús y la cruz, oh Señor Jesucristo, tu espectacular liderazgo de Dios venció el miedo, los obstáculos, las dificultades, y diste tu vida como un gran líder por cada uno de nosotros. Por eso hoy te proclamamos, como dice la Escritura, como nuestro Señor, como nuestro único y suficiente Salvador, Redentor de la tierra, Alfa y Omega, principio y fin. Desde la eternidad y hasta la eternidad te daremos gloria en el nombre de Jesús. Sí, díselo a Jesús. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, Allí te vas a mover. Allí te vas a mover. Allí te... Una vez más. Allí te vas a mover. Levanta tu voz al cielo y dale fuertes aplausos a Jesús. Aleluya. ¿Está preparado? Diga conmigo: cuando los justos gobiernan, los pueblos se alegran. Creo que lo puedes hacer mejor. Cuando los justos gobiernan, los pueblos se alegran. El líder es bendecido y hace bendecir. Déjeme leerle algo. Comenzaremos definiendo la palabra líder. ¿Qué será la palabra líder? Pero antes de esto, hay que despertar la conciencia de aquellos que ejercen un liderazgo. Estoy hablando con el público correcto, alguien que tenga un liderazgo esta mañana. No te estoy preguntando solo por liderazgos eclesiales. Usted es líder como madre, usted es líder como padre, líder de un trabajo, de un emprendimiento, de algo. Usted es líder, ¿verdad? ¿Estamos aquí? ¿Está ese público aquí esta mañana? Como estuvieron dispuestos los de las 8. Ahora, por medio de la cual se hace entender que este rol o esta función del liderazgo no solo es un título de honor o de honra, sino que es la responsabilidad inacabable que por medio de sus capacidades en el espíritu le tiene que transformar la vida a quien está debajo de él, a quien ha decidido seguirle a usted. El líder instruye, capacita, guía y mejora. Usted puede decirlo conmigo: un líder instruye, capacita, guía y mejora. Escucha esto: notablemente la condición actual de su discípulo tiene que ver con un ministerio y una función y una unción de lo apostólico. Ahora encontraremos en la Biblia a uno de los muchos ejemplos de líderes que no solo prosperaron ellos y sus tesoros personales, sino que lograron hacer bendecir a todos sus seguidores. Hubo 3 periodos de mucha bendición en Israel, según la Biblia, que fue denominada, una de estas épocas fue denominada como la época de oro en Israel. Cuando el pueblo de Israel fue invitado a ser parte de la construcción del pueblo, del templo, de ese lugar digno para la adoración de Dios por medio del sentir que había en el rey David, el pueblo experimentó, tanto de parte de su rey como de sus habitantes, una bendición como nunca antes había existido en Israel. Amén.
Definiremos lo que es la palabra líder. Yo sé que esta palabra va a llegar adecuadamente porque usted, sí o no, liderazgos grandes o pequeños, usted tiene que liderar algo en su vida. Vamos a lo más primario de un liderazgo: su vida, sus pensamientos, sus palabras, su boca, lo que dice, lo que oye, lo que habla. Todo eso requiere de un liderazgo. A veces quisiéramos ser los líderes de la nación, como le pasa a nuestros gobernantes, pero no son capaces de liderar ni siquiera sus vidas, liderar un vicio que tengan. No tienen la capacidad de liderar su propia familia, pero quieren liderar millones de personas en un país. Estamos en un tiempo de una notable y peligrosa ausencia de liderazgo, y es responsabilidad de nosotros, los profetas, apóstoles del Señor Jesucristo. Y cuando refiero a apóstoles, quiero decir que nos movemos en una dimensión apostólica expansiva de creación de nuevos liderazgos. A la larga, nosotros como pastores somos unos cazatalentos, somos unos desarrolladores del talento y del liderazgo de nuestra iglesia. ¿Alguien se siente liderado y pastoreado en este lugar? Levántame su mano. Gracias a los tres. Vamos a hacer una iglesia a los tres que levantaron la mano. Los demás vamos a cambiar de pastor. No, mentira, no, calle esos ojos, dijo mi mamá. Y vamos a definir la palabra líder. Diga conmigo, líder. La palabra líder es una palabra que viene del anglo, es una palabra del inglés que se escribe leader, se pronuncia líder también, o leader, líder, y traduce guía. Diga conmigo, guía. Si nosotros investigamos en el diccionario, vamos a encontrar que la palabra líder no tiene una gran definición y un gran espectro de palabras que sincronicen con la definición. Me explico. La palabra líder es una palabra sencilla, es un guía, es aquel quien direcciona, es aquel quien te conduce por el buen camino, es aquel que llevó a tu familia, a tus hijos, lleva su matrimonio, su ministerio, su servicio, su iglesia, su comunidad, su ciudad, lo lleva por buen camino. Por eso comencé diciendo que estamos en un peligroso tiempo de falta de liderazgo, en donde nuestras naciones se empobrecen por la falta de un buen liderazgo en nuestras naciones. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la palabra líder es guía, es direccionamiento de una persona, pero también encontramos que el líder es una persona que dirige un grupo, desde un equipo hasta una población de un territorio. Líder es aquel que tiene la capacidad de influenciar. ¿Estás oyendo esto? El líder es el que tiene la capacidad de estimular, de incentivar a los integrantes de sus grupos o equipos para dar lo mejor de cada uno. Por eso te digo que un líder explota la mejor versión de una persona con el propósito de alcanzar los objetivos comunes a los que le fue asignado. Acompáñame la palabra de Dios al libro de Primera de Crónicas, capítulo 29. Vamos a estar leyendo desde los versículos 2 al 5. Por supuesto te va a salir allí en pantalla. Primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículos 2 al 5. Y la iglesia dice amén. Dice la escritura: yo, está hablando el rey David, con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, piedras de ónice para las y piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores. Estos son una especie de mármoles, y toda clase de piedras preciosas y piedra de mármol en abundancia. Diga conmigo, en abundancia. Continúa diciendo el rey David en el versículo 3: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios. ¿Cuántos aman la casa de Dios? Dice el rey David: yo he guardado en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, o para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. ¿Cuánto dio? Versículo 4: 3,000 talentos de oro. Wow, esas ofrendas del rey David. Oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Oro pues para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, para toda la obra. Diga conmigo, para toda la obra de las manos de los artífices. Ahora quiero que me acompañe a leer esta última porción después del signo de interrogación. ¿Está preparado, iglesia? Dice el rey David: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Déjame explicarte esto. El rey David está hablando de un éxito personal.
El rey David gobernó durante 40 años. El rey David fue un hombre de guerra. Dice que sus guerreros peleaban tanto con David que las espadas se les quedaban pegadas en las manos. Ya la iban a soltar y no podía. La palabra de Dios dice o simboliza que la espada es la palabra. A ti se te tiene que pegar tanto la Biblia, tanto la palabra de Dios, que cuando la quieras soltar no puedas, porque ya está aferrada a tu mano, a tu mente y a tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y el rey David conquistó muchos lugares. El rey David peleó con los enemigos históricos de Israel. La guerra que usted y yo hoy oímos y vemos a través de la tecnología en Franja de Gaza, los israelíes contra los gazatíes, no es una guerra nueva. Eso no lo comenzó el señor Benjamín Netanyahu, ni lo comenzaron Yasser Arafat, ni los grupos terroristas que gobiernan como Hamas. No, esa guerra lleva 5,000 años. Y el rey David le tocó pelear también esas batallas, solo que no con tanques y aviones de guerra, sino con espada y lanza. Estamos aquí. Es más, te voy a dar un dato histórico para que te vayas aprendido esta mañana. Cuando el rey David es nombrado como rey de Israel, la eterna capital de Israel, Jerusalén, no pertenecía todavía a Israel. Jerusalén era una ciudad en un lugar alto, en una especie de montaña, en una especie de colina. Y Dios le mostró que esa ciudad Dios la iba a conquistar, David la iba a conquistar y dedicar esa ciudad como la ciudad de la adoración, como el lugar de la morada de Dios. Jerusalén, aunque es una ciudad física y fue una ciudad física en los tiempos del rey David, Antiguo y Nuevo Testamento, Jerusalén es la nueva Jerusalén, es decir, somos nosotros la iglesia, nosotros hacemos parte de la nueva Jerusalén, somos la ciudad de Dios, somos los habitantes y ciudadanos del reino de los cielos, llamados para adorar al Dios Altísimo. ¿Cuántos dicen amén? Y David explica: señores, he peleado con todas mis fuerzas, he abatido a mis enemigos. Y en la antigüedad, el llegar donde los enemigos, tomar el botín o las riquezas de esa nación era el símbolo de que se había ganado la batalla y el fin de la batalla. Los reyes muchas veces eran dados a muerte y cogían, por ejemplo, sus coronas y las exhibían en señal de victoria. El rey David llegaba a una ciudad, conquistaba, se llevaba el oro, se llevaba las cosas finas, porque esa era la distinción de los guerreros en la antigüedad. Entonces el rey David comenzó a acumular una riqueza personal extraordinaria, tanto así que dice la palabra de Dios que él tenía lugares especiales para guardar sus tesoros. Imagínese usted, como decimos en Colombia, una bodega, como dicen en países como Venezuela y en algunos de Centroamérica, galpones, o graneros, como dicen los Estados Unidos y Europa. Lugares grandes, lugares para almacenar grandes mercancías. Y el rey David guardaba allá carros de guerra, las espadas de los mejores guerreros del ejército que había vencido, las coronas del rey, las joyas de la reina, todo lo que pertenecía a las riquezas las iba acumulando. Un día el rey David, me imagino, entró a uno de sus galpones o bodegas o graneros y vio una gran riqueza de oro, oro de Ofir, vio piedras preciosas, mármoles, pudo ver linos, telas finísimas, y él dijo: todo eso que he conquistado es para construirle una casa a Dios, porque yo le voy a construir un lugar a Dios donde venga todo Israel, de los diferentes lugares, y adoremos en esta casa. Y entonces el rey David dice: en mi tesoro particular, diga conmigo, tesoros particulares, que tenía, versículo 3, oro, tenía plata para las cosas del santuario. Y dice que todo eso, versículo 4, regálame el verso 4, dice que David ofrendó toda esa riqueza al templo. Wow, qué tremendos. ¿Cuánto ofrendó? 3,000 talentos de oro. Oro de Ofir, que era un oro que se conseguía en los ríos, de una textura diferente. 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes. Y él dijo: todo eso que yo he conquistado, todas esas riquezas que yo tengo, no es para que yo me haga archimultimillonario. Todo eso lo voy a ofrendar para construirle una casa a Dios. Alguien que diga amén. Pero el rey David sabía al Dios que lo bendecía. David sabía al Dios, sabía a qué Dios le servía, qué Dios era el que lo había prosperado, qué Dios era el que le había entregado en sus manos a todos sus enemigos.
¿Cuál era el Dios que hacía que David le quitara la corona a los reyes enemigos y la pudiera exhibir y amontonar grandes cantidades de oro y de riquezas? Él sabía, porque él estaba conectado con la presencia. Pero el rey David era un excelente líder. Y dice que el rey David, regálame el verso 4 por favor, versículo 5, no me quites ahí el versículo por favor. Versículo 5 dice la palabra del Señor, que cuando el rey David hizo cuantía, que cuando el rey David hizo cuantía de su riqueza, él dijo: no puede ser que solo el rey sea el que tenga grandes riquezas. El pueblo que yo gobierno también tiene que ser prosperado. Y esto es una gran guía cuando él dice: yo tengo en mi tesoro personal todo esto. Pero dice la palabra del Señor que David dijo: yo quiero que los que yo conduzco, porque yo soy el líder de la nación. Recuerda lo que definíamos de la palabra líder, era un guía. Él dijo: quiero conducir mi nación a que toda la nación de Israel sea próspera y bendecida. Y dice, lanza el siguiente reto: ¿y quién de nosotros, quién de ustedes quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Un líder siempre te va a motivar a hacer cosas buenas. Un líder te va a enseñar al Dios que te bendijo. Un líder no puede callar por envidia lo que Dios le ha dado, sino tiene que soltarlo. Es más, te voy a decir algo: un líder no puede tener miedo que un día sus dirigidos sean mejores que él. Porque Jesús nos dejó una gran enseñanza. Él dijo: ustedes, mis dirigidos, mis discípulos, algún día harán cosas mayores y mejores y mayores que las que yo hice. Jesús no tenía problema, no lo registra que Jesús haya resucitado de un muerto con las sombras. Su apóstol Pedro sí. Los apóstoles en algún momento, cuando entendieron el liderazgo de Jesús, comenzaron a hacer cosas más extraordinarias que el mismo Jesús. Pero Jesús no tenía problema, porque él dijo: vengo a plantar un liderazgo, unos discípulos que sean capaces de copiar la idea de su líder, expandirla y cambien la vida y el destino de los que le rodean, de su familia, de sus ciudades, de sus naciones, hasta el último rincón de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el rey David, como buen líder, dice: yo tengo muchas riquezas, tengo una buena casa, tengo todo lo que necesito, pero mi pueblo ¿cómo estará? Hermanos, este es la ausencia del liderazgo de nuestras naciones. Gente que acumula grandes riquezas, acumula poder, pero el pueblo está gimiendo por la ausencia de buenos liderazgos. Hoy usted y yo tenemos que ser conscientes que Dios nos tiene que levantar como líderes, y que tú no puedes estar pensando tanto: ¿le sirvo a Dios o no le sirvo a Dios? ¿Será que hago esto a favor de mi familia? ¿Será que sí? ¿Será que no? Tú no puedes estar pensando, porque la palabra del Señor dice en Romanos 8:19 que la tierra grita. Es decir, la palabra dice: la tierra gime por la manifestación del liderazgo de los hijos de Dios. Pensé que iba a decir amén. Diga al que está al lado: es con usted. Y todo se lo depositamos ¿a quién? A un líder. ¿Será que este presidente sí nos saca la pobreza o no, muñeco? ¿Será que el senador? ¿Será que el alcalde? ¿Será que mi jefe? Alguien me tiene que sacar de pobre. No, nadie te va a sacar de pobre. Tú tienes la capacidad del líder para poder hacer riquezas. Pero sí te digo algo: métete bajo la cobertura de buenos liderazgos, como su pastor y su pastora les enseñan principios de bendición. Acá no dijeron amén, así de pronto acá dicen amén. ¿Alguien ha sido bendecido en esta iglesia? Porque un líder, diga conmigo, un líder no guarda, no calla, manifiesta. Estamos aquí. Ahora escucha esto. Continúo escribiendo en mi relato. David, en una unción de reino, en una dimensión apostólica, quiso impartir sobre el pueblo de Israel una unción de prosperidad colectiva, motivando al pueblo a dar ofrendas para la construcción del templo. El rey, teniendo tal vez el recurso propio para hacer el templo, tuvo el sueño de que no solo él podía ser prosperado, sino sus dirigidos. Escúchame esto. El rey dijo: riquezas, con lo que tengo en mis bodegas, no esas bodegas que desinforman, sino las bodegas de ya los que leen periódicos saben lo que dije, sino aquellos lugares. El rey David dijo: tengo mucha riqueza, con esto me alcanza para construirle un buen templo a Dios.
Pero él dijo, si yo ofrendo todo esto como lo voy a hacer, y con mis recursos personales construyo el templo y no motivo al pueblo a que lo haga, el bendecido voy a ser yo, pero el pueblo empobrecerá. Entonces el rey David dijo, ¿y quién quiere aportar? Porque le vengo a decir como buen líder que descubrí que cuando le damos a Dios, Él nos mega bendice. Cuando le damos a Dios, Él abre los cielos. Un buen líder no es envidioso. Un buen líder dice, cúmplele a Dios y vas a tener riquezas, más que el uno, más que el otro. Hoy somos 150 personas, mañana seremos miles. Si tenemos conciencia de confesar y hacer un buen liderazgo en este tiempo. Alguien que diga amén. Ahora diga conmigo, no solo la cabeza o los líderes son los que tienen que ser bendecidos, sino todo el pueblo. Esta es la ausencia de lo que pasa en nuestras naciones. No hay liderazgo que hagan bendecir al pueblo. Digan conmigo la iglesia, un buen líder no solo sobresale él. Usted como que no tiene fuerza. Vamos a decir, un líder no solo sobresale él, sino hace sobresalir, prosperar y enriquecer el camino de sus discípulos. Tu liderazgo no va en cuántos aplausos tienes. A mí no me mida por el número de aplausos o de escenarios que yo pise. Mídeme la manera como te cambiamos la vida cuando llegas a nuestro camino. Y te puedo asegurar por el Dios Altísimo que no haya persona que haya llegado a nuestra cobertura que Dios no le haya cambiado su historia. Porque un buen líder no es acumular riquezas para él. Un buen líder es abastezco, pero hago abastecer. Alguien Dios le está cambiando la vida en este ministerio, porque esto es una iglesia que se está levantando con un liderazgo proyectado a transformar la nación. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Estoy hablando con el público correcto. Diga conmigo, un buen líder no solo se autoabastece, sino que abastece a los que le siguen y hacen prosperar su camino. ¿Qué dice el verso 5? ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? El rey David tenía la fórmula. El rey David dijo, yo sé cómo una persona puede prosperar, voy a dar para la casa de Dios. Pero no se lo guardó. Déjame decirte algo. En 1880, 1870, 1870, cuando llegaron los primeros evangelistas de Inglaterra a América Latina, especialmente en Colombia y países de la costa pacífica, perdón, de la costa atlántica, por Brasil, por Argentina, estuve en un lugar en Chile, Valparaíso, donde hubo un avivamiento en 1903. Allí estuve predicando también. Dice que cuando vinieron los evangelistas ingleses comenzaron a fundar iglesias. Y ellos venían con muchas riquezas. Inglaterra, poderosa, una gran potencia global. Y entonces fundaban iglesias y todo se lo daban a la iglesia. Entonces los evangelistas decían a su sede matriz en Inglaterra, tal vez en Londres, Southampton, en fin, de muchos lugares. En Londres, en Gales, también en lo que es la Gran Bretaña, también venían de Escocia. Escocia produjo un gran avivamiento para América Latina. Y todos se lo pedían a la casa matriz. Oh, necesitamos un templo. Tome, aquí está el dinero para que compren sus ladrillos. Tomen el templo para que compren los techos. Necesitamos instrumentos. Tomen para que compren sus instrumentos. Y entonces la casa matriz se enriquecía porque daba para la obra en América Latina, mientras todos los que pertenecían a la iglesia en latinoamericano eran pobres casi que extremos. ¿Por qué? Porque uno de los errores era que la casa matriz daba y daba y daba y sembraba, pero no le enseñaron a los fieles de América Latina a sembrar. Entonces por allá en los 80, 90 se enseñó el principio de dar y las iglesias se comenzaron a multiplicar. Ya no necesitamos de Estados Unidos, de Inglaterra o de Suecia. Ahora tenemos recursos propios para construir nuestros templos, para tener mega iglesias. Porque cuando tú le cumples a Dios y hay un líder que te enseña ese principio, vas a salir de tu pobreza, de la estrechez, vas a salir del momento que te encierra, a romper muros, a romper techos, para que Dios ensanche tu visión, ensanche lo que Dios te ha dado y te haga una persona próspera y bendecida. ¿Alguien está recibiendo esta palabra, iglesia? ¿Cuántos líderes hay aquí?
Digan conmigo, el líder motiva e inspira a otros. Diga conmigo, hay un líder que motiva, pero yo activo. Tú puedes estar bajo esta visión y ser bendecido, o te puedes ir en rebeldía y salirte de una cobertura. El pueblo de Israel entendió, bajo la cobertura de nuestro rey vamos a estar bendecidos. Escúcheme en esto. Y el pueblo entendió que el Dios que había bendecido a su líder era el Dios que también los podía bendecir a ellos. El Dios que le dio unción a su pastor le puede dar una unción al doble a usted. El Dios que le da naciones a su pastor y a su pastora le puede dar naciones a usted. El Dios que puso a pastorearlo, a mañana usted puede pastorear una iglesia, porque tú tienes que estar bajo la cobertura de los que te dan bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, déjeme terminar con esto. Versículos 6 al 8, dice la escritura. ¿Está preparado? 6 al 8. Mira lo que dice la escritura. Primera de Crónicas 29, 6 al 8. Cuando el rey David dice en el versículo 5: ¿y quién quiere dar ofrenda voluntaria para que active su principio de bendición? Dice la palabra, verso 6: entonces los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, y los administradores de la hacienda del rey ofrecieron voluntariamente ofrenda al Señor. David lanzó la palabra, pero el pueblo la atrapó. Muéstrame su mano derecha y atrapa esa palabra. Atrapa esa palabra. Eso hizo el pueblo. Un buen líder motiva, un buen líder inspira. ¿A quién inspiró el rey David? A las familias, a los padres de familias, a los príncipes de las tribus, a los príncipes y líderes de millares y centenas, y a los administradores. Hasta la gente que gobernaba tomó la palabra. Un buen líder, cuando suelta la palabra y la gente ve que es un buen líder, va a inspirar todos los sectores de una sociedad para ser bendecidos. Nuestros líderes hoy están enloquecidos por dividirnos. Un líder hoy se para y habla de odio en una plaza pública, y mire las consecuencias de lo que estamos viviendo, hermanos. Un líder no tiene, un mal líder no se para en una plaza pública a decir que los pastores somos unos ladrones y ahora nos persiguen por esto. Porque hay gente que le va a copiar a su líder. No necesariamente un líder es bueno o es malo. Pablo Escobar tenía un liderazgo extraordinariamente bueno, pero lo usó para la muerte y para la maldad. Jesús tuvo un liderazgo extraordinario, pero lo usó para llenar la tierra de la palabra y del avivamiento del Espíritu. Dígale al que está a su lado, ¿cómo vas a utilizar tu liderazgo hoy? Entonces los jefes de familia, los príncipes de la tribu de Israel, de millares, de centenas, administradores de la hacienda, ofrecieron voluntariamente. Ellos dijeron: vamos a probar cómo es esto. Y dieron, versículo 7: y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos, 10,000 dracmas de oro. Doblaron las ofrendas de David: 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce, 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, de la mano de Jehiel Gersonita. ¿Sabes a cómo se le llamó este periodo, Alex? La era de oro de Israel. Y la misma palabra dice que no hubo tiempo tan próspero antes de este tiempo ni después de este tiempo. Hoy Israel es una nación pequeña pero mega próspera. Israel es la nación que al año patenta más ideas por encima de Unión Europea y de Estados Unidos como patentes de ideas tecnológicas. Israel es impresionante, pero ni la Israel impresionante de hoy tuvo como en ese tiempo tuvieron, liderados por un buen líder. Escucho un amén. Ya conmigo, ¿qué clase de liderazgo estamos ejerciendo? Dante Gebel, en una de sus enseñanzas de pareja o de matrimonio, escuchamos a menudo con mi esposa esa enseñanza. Él dice: no es el monstruo o la monstruo con la que vives o con la que te casaste, sino la que formaste en casa.
A menudo cuando vienen a nosotros a consejería dicen: pastor, no me aguanto ese monstruo. Y después llega ahí: yo no me aguanto esa vieja amargada. Listo, y nosotros decimos: ya trasbocaron todo lo que tenían que decirse. Y terminamos diciéndole: no es con quien te casaste lo que tú formaste, porque tu liderazgo fue malo. Porque cuando te invitaban a una fiesta, antes que venir a la iglesia, tú decías: vamos para la fiesta, y eso arruinó tu familia. Porque cuando te invitaban a tomar licor, cuando tu dinero debe ser para proveer para tu casa, ese mal liderazgo arruinó tus hijos, arruinó tu esposa. Es que ya esa mujer ni se arregla, anda en puras chancletas. Ya le compró el baby doll que usted quiere que le modele. Acá son muy santos, acá como que son más cómprele ropa bonita entonces a su esposa. Andan chancletas, pues cámbiale las chancletas por unos buenos tenis. Cuando tú ejerces un buen liderazgo, le voy a decir algo: esposa feliz, familia feliz, pastora feliz, iglesia feliz. Pero esta iglesia es feliz. Mejor que sea feliz, ¿verdad? No vayamos en contra, como decía el viejito. ¿Cuál es el secreto de un matrimonio largo? Que ella tenga la razón mañana también, y al tercer día que yo estoy equivocado. ¿Alguien está aquí? Y entonces, escúcheme esto: nos la pasamos culpando a los malos líderes por la desgracia de nuestros países. Entonces nosotros en esta iglesia tomamos una decisión: vamos a dejar de elegir gente sin liderazgo, gente que no sabe ni gobernar su vida, que no puede decir que no a un vicio, que no puede gobernar ni su casa, ni su sexualidad, menos va a gobernar 50 millones de colombianos. Yo hoy determino levantar un liderazgo diferente, un liderazgo conforme al corazón de Dios, un liderazgo inquebrantable, un liderazgo que diga: voy a hacer bendecir a los que Dios ha colocado en mi vida. Dáselo más fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 9. Esto se pone buenísimo. Termino con esto. ¿Qué dice la palabra? Y se alegró el pueblo. Mira lo que hace un buen líder: hace feliz a su nación. Hoy en nuestra nación lloramos. Hoy en nuestra nación estamos tristes. En nuestra nación hay una desesperanza cuando estamos encima de una potencia global. Hoy nuestras naciones, 1.3 millones en este último 3 años, se han ido a buscar más oportunidades en otros países, porque nuestros líderes no son capaces de decirle a nuestros jóvenes: en Colombia puede ser prosperado. Porque nuestros líderes no tienen la capacidad de que sale un profesional y le pagan lo que quieran. Porque un irresponsable ataca a la industria privada, ataca a las industrias. El tejido empresarial de Colombia no son las mega empresas. Las mega empresas generan el 5 al 6% del empleo en Colombia. Las microempresas, los empresarios más pequeños que tienen 5, 10, 15, hasta 25, 30, cuando deja de ser pequeña empresa, es el 95% del tejido empresarial. Esa miscelánea, esa lavandería, esa confección, esas pequeñas empresas, somos el 95% del tejido empresarial. Generamos el 95% de los empleos en la nación, y nos atacan por los malos gobiernos y liderazgos. Para que vote bien, hermano. Deje creer en cuentos. Yo voy a traer la paz. ¿Cuál paz? Una persona que no tiene la capacidad ni de gobernar su vida. Una persona que no tiene la capacidad de decirle no a un gramo de cocaína: perdóneme. No es falta de misericordia. Yo le voy a colocar un ejemplo a usted. Usted se va en su carro, Alex, se va con su esposa, se va con sus 2 tesoros, y le llega un borracho cocainómano a decir: yo te llevo en tu carro. ¿Usted le va a soltar las llaves del carro? Entonces, ¿por qué si le soltamos las llaves de la nación a un degenerado de estos?
Porque una nación, si se la endosamos al primero que nos dice tan bonito, es tan linda? ¿Por qué le entregas tu cuerpo, tu sexualidad y tu vida al primero que te dijo tan linda, buena o hermosa? No, hermano, usted tiene que tener liderazgo. Usted tiene que tener una capacidad de decirle al diablo no, como lo predicamos el viernes. Una capacidad de decir no, lo que esta nación yo la amo. Esta nación es grande, es una nación en avivamiento. A partir de ahora no cualquiera parecido me va a gobernar. A partir de ahora me propongo a levantar liderazgos conforme al corazón de Dios, que conduzcan a las naciones a la bendición gloriosa en Cristo Jesús. Yo no sé si usted está conmigo. Diga conmigo: y el pueblo se alegró. Versículo 9, léalo conmigo. Y el pueblo se alegró por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Versículo 10: asimismo se alegró mucho el rey David. Diga conmigo: un buen líder se alegra cuando sus discípulos prosperan. Hace poco me llegó uno de nuestros empleados con carro. Yo le dije: déjeme dar una vuelta en su carro. Me alegra tanto. No es así. Tratamos de dar lo mejor. Si aquí usted hay algún jefe, hay alguna persona empresaria, trate bien a sus empleados. Trabajen duro. Dele tiempo para estar con su familia. Los que trabajan con nosotros, terminamos el viernes, no trabajamos el sábado para que vengan el domingo a la iglesia, tranquilos. Una de las personas que trabaja con nosotros dice: pastor, los sábados es para estar con mis hijos, mi familia, hacer aseo en la casa, bienvenidos al club, que estamos en las mismas. Trabajar en nuestras empresas son buenas. ¿Sabe por qué? Porque la sonrisa de nuestros empleados son nuestra alegría. Porque la sonrisa de nuestros clientes son nuestra alegría. Porque la sonrisa de nuestros proveedores es nuestra alegría. ¿Sabe por qué nos buscan? Porque queremos tener un liderazgo conforme al corazón de Dios. Diga conmigo: y asimismo se alegró mucho. ¿Quién? Tanto el pueblo como el rey. Esta es la ecuación perfecta. Dios en la nación se alegra, el pueblo y los dirigidos. Y bendijo Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Dios Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es la gloria, magnificencia y poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Oh Jehová, te dice tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todas las cosas, las riquezas y la gloria proceden de ti, tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande al ser humano y darle poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos y glorificamos tu nombre. Un buen liderazgo conecta una generación con la presencia de Dios. Apláudale más fuerte que eso. ¿Cuántos dicen amén? Escucha esto, déjame terminar diciendo lo siguiente. Tenemos el formatico de final. Ok, ya vamos con eso. Cuando tú experimentas, diga al que está al lado, cuando tú experimentas que tus dádivas funcionan, ahí engranas con el propósito. No dejarás de practicarlo. Tú no vas a volver a dejar de hacerlo. Sería una tontería dejarte llenar tu cabeza. El diezmo, eso es del Antiguo Testamento, hermano, usted está en pecado. El pecado su abuela. A mí no me quites lo que me está funcionando. Si alguien te quiere sacar de la iglesia, dígale: no me sacas de la iglesia, esta iglesia me está funcionando. Si alguien te quiere sacar del cristianismo, dile: no me vas a sacar de mi fe en Dios, esto me está funcionando. Cuando tú engranas en el propósito de Dios, no hay infierno que, aunque te aconseje, te pueda sacar de lo que te está funcionando. Y hoy, como líder de este lugar, como pastor de este lugar, te digo: no sueltes lo que te está bendiciendo. Y esta iglesia
te bendice. Ya conmigo, se alegra el rey, se alegra el pueblo y se alegra el cielo. Dígalo de nuevo, se alegra el rey, se alegra el pueblo y se alegra el cielo. Dígale a la persona que está al lado, cuando engranas, cuando encajas, cuando conectas con lo que te funciona, no vuelves a dejarlo. Ya conmigo, el pueblo se alegró. Y yo quiero profetizar sobre Colombia, que llegaron los tiempos de tu alegría, Colombia, porque aquí se está levantando el nuevo liderazgo capaz de conducir esta nación por el poder y la unción del Espíritu Santo. Si estoy hablando con el público correcto, apláudale. Colóquese en pie. No se coloque en pie, espere, porque siempre va a leer varios versículos, después se cansa. Diga conmigo, cuando los impíos, los injustos, los paganos, los pecadores gobiernan, no hay pueblo que sonría. Tengo toda la esperanza de mi nación. Hoy soy más patriota que nunca. Amo mi nación. No voy a abandonar mi nación. Pero no le miento que soy triste por lo que veo en mi nación, por estos pésimos liderazgos que nos gobiernan. Ya conmigo, cuando el impío gobierna, ¿qué pasa? Hay tristeza. ¿Alguien lloró esta semana? Solo el pastor, lo demás estaban viendo reality. Para mí esta semana fue, ¿no? Independientemente de haber conocido al senador Miguel, compartimos un café, compartimos muchas cosas. Me duele mi nación, porque no es justo con un país en avivamiento que esto pase. Por los malos liderazgos que elegimos. Escúcheme esto no es cuestión de derechas o izquierdas. Al cielo no vamos a entrar porque seamos de derecha o de izquierda. Al cielo vamos a entrar cuando hayamos cumplido la obra de manifestar a Cristo en la tierra, en todas las esferas de la sociedad. Ya conmigo, cuando los injustos gobiernan, cuando los pecadores gobiernan, el pueblo gime. Pero esta porción de la palabra de Proverbios 26 es esta, Proverbios 29, ¿verdad? Mauro, ¿me regala la versión Reina Valera rápidamente antes de colocar la lista? Quiero terminar con esto diciendo lo siguiente. Vamos a tomar este texto como texto base, ¿ok? Proverbios 29, versículo 2. Ya voy terminando, deme un par de minutos. Mira lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 29, versículo 2, versión Reina Valera 1960. Dice lo siguiente: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, la palabra impío es la raíz de palabra el que resiste el principio de Dios. Eso es un impío, el que odia la palabra de Dios. Hoy nos gobiernan impíos que odian la palabra de Dios. El pueblo, pero me puse la tarea, Alex, de decir, miremos esto en otras versiones. Y miré 10 versiones y traducciones diferentes de la Biblia, y dice lo siguiente, te va a aparecer en pantalla. En la versión Dios habla hoy, la palabra del Señor dice: cuando predominan los justos. ¿Cuántos justos hay acá? ¿Cuántos justos hay acá? ¿Quién es justo? La palabra justo en el latín es aquel que vive según la ley de Dios o está bajo la ley de Dios. ¿Alguien vive bajo la palabra de Dios? Entonces usted es un justo. Cuando predominan los justos, la gente se alegra. Pero cuando los malvados gobiernan, la gente sufre. Segunda versión que dice: cuando los justos tienen el poder, el pueblo se alegra. Por eso cuando alguien le venga a decir la política del diablo, dígale: ahora lo difícil no es que la política decíamos que era del diablo, ahora lo difícil es quitarle la política al diablo. Diga conmigo: el poder. ¿Quién tiene el poder de tu vida? ¿Quién tiene el poder en tu casa?
¿El licor, el chisme, la murmuración o la palabra de Dios? Lo lee conmigo. Cuando los justos, segunda versión, cuando los justos tienen el poder, el pueblo se alegra. Pero cuando los malvados tienen el poder, el pueblo sufre. ¿Alguien está leyendo la palabra? ¿Tienes algún reclamo? Voy a la palabra. Yo no tengo nada que ver, solo traigo el mensaje. Tercera versión. Cuando los justos gobiernan, ¿el pueblo qué? Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo, ya conmigo, un mal liderazgo para el cielo es una persona perversa. Un mal padre de familia es un perverso. Una mala madre de familia es una perversa. Un mal líder de iglesia para el cielo es un perverso. Ay, 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 ay. Dentro de 8 días le cambio el mensaje. ¿Estamos aquí? Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, más cuando los malvados tienen el poder, el pueblo sufre. Siguiente versión. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Otra versión. Cuando los justos prosperan. Por eso esos mutiladores tacaños que te dicen: no diezme. Cuando alguien se vuelva a meter con tus diezmos, tus ofrendas, tú le vas a decir: Dios lo bendiga, hermano. A mí no me va a quitar lo que me está funcionando. Por eso los hijos del diablo tacaños que hablan mal de la iglesia por esto, dice: cuando los justos prosperan, ¿qué pasa? El pueblo se alegra. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los que tenemos al Espíritu Santo sabemos qué hacer con las riquezas. Entrégale a un borracho $1.000.000, en 8 días no tiene nada. Se lo llevó a las prostitutas, se lo llevó a la taberna, se lo llevó al consumo de drogas. Entrégale 100,000 pesos a un visionario, en 10 años te tiene una empresa con 5 empleados. No estoy contando mi ejemplo, no. ¿Qué dice? Cuando los justos prosperan, el pueblo, y cuando los impíos gobiernan. Siguiente versión, Mauro, y terminamos con esto. Cuando triunfan los justos, todo el mundo está feliz. Pero cuando son los perversos los que ganan, el pueblo se queja. Cuando los justos aumentan, diga conmigo, hay que multiplicarnos, el pueblo se alegra. Pero cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Siguiente versión. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Terminamos con esta versión, traducción lenguaje actual, que la pongo muchísimo en mis enseñanzas, y dice lo siguiente, léalo conmigo: cuando la gente buena prospera, el pueblo se pone alegre, pero cuando gobiernan el pueblo se pone triste. ¿Estoy hablando con el público correcto? Si es así, denle un aplauso al Señor y colóquese en pie, por favor. Aleluya. Iglesia, Dios me manda a darte esta palabra porque Dios nos ha mandado como iglesia a crear un liderazgo de avanzada. Un liderazgo que no venda sus principios. Estamos peleando tanto por esto, no vender los principios. Escúchame esto, iglesia. Este es el tiempo de levantar un liderazgo diferente. Y no le estoy diciendo que se lance de presidente, porque un presidente no le va a cambiar la vida a usted. Esta semana hubo una, ¿cómo le llaman? No congreso, simposio, seminario, convención de líderes empresariales en el país. En ese, ¿qué dije? Convención de empresarios, gremios empresariales, de comerciantes, llegaron a la siguiente conclusión: a pesar de toda esta locura que vivimos, los empresarios siguen en pie. Y me llamó poderosamente la atención las palabras de un analista que dijo: aquí donde vemos que el país no es un presidente,
El país lo construimos, el tejido social, humano, y Dios en medio de él. Es increíble. Este país, te voy a nombrar la última década. Sobrevivimos, como siempre, a la guerra y el narcotráfico. Sobrevivimos a un estallido social en el año 2019. Sobrevivimos a una pandemia. Sobrevivimos a otro estallido social en el 2021 que quebró cientos de empresas. Y llevamos 3 años sobreviviendo a este pésimo gobierno. Algo Dios tiene con Colombia. Más patriota que nunca. Amo a Colombia, bendigo a Colombia. Y le digo algo: yo no soy culpable, ni usted, de cómo recibimos la nación, pero sí muy culpables cómo vamos a dejar la nación. Usted no es culpable del papá que le golpeaba cuando usted era niño. Mujer, usted no es culpa de ese hombre que la abandonó y la golpeaba cuando usted portaba en su vientre un niño. Jóvenes, niños y adultos, usted no fue culpable de ese hombre o esa mujer que abusaba de usted cuando usted era un niño. Usted no tiene la culpa de eso, pero usted sí es culpable de cambiar su historia. Yo no doy abrazos porque mi papá nunca me abrazó. Comience a dar abrazos en casa. Yo no me meto a la cocina porque eso es de mujeres. Cuando me traes un buen plato hecho por ti, varón, y yo te traigo un buen plato hecho por mí. Aleluya. Alguien, Dios le está hablando, ¿verdad? Yo no soy culpable del país el que nací. No soy culpable del país que encontré. Porque desde que abrí mis ojos y mis oídos entendían algo, estoy escuchando de muertes, de sicariato, de desgobiernos, de alianzas macabras. Yo no tuve la culpa de eso, pero sí voy a ser culpable de qué liderazgo voy a dejar cuando Dios me llame a la presencia. Usted no tuvo la culpa de tener un papá que no lo abrazó. Usted no tuvo la culpa de tener esa mamá que lo abandonó en los brazos de su abuela, en los brazos de otra persona. Usted no tuvo la culpa de eso, pero usted sí será muy culpable del cómo usted va a dejar cambiada su generación. Pastor, es que mi papá nunca me abrazó, me daba rejo, cadena. Tú no fuiste culpable de eso, pero si vas a ser el culpable de darle un abrazo a tus hijos, de que vuelva el te amo a casa. Pastores que me hirieron en una iglesia, yo no tengo la culpa. Cambiemos la historia. Aquí puedes servir, aquí puedes experimentar el amor de Jesús. Pastor, me casé y mi matrimonio fue un fracaso. Cambia la historia, porque a partir de ahora tú comienzas un nuevo liderazgo que le va a rendir cuentas a Dios. Tal vez en la niñez tuvimos que pasar cosas fuertes y difíciles. Recuerdo muchos diciembres ver a mis amigos del barrio estrenar sus bicicletas. Yo no estrenar ni un par de medias, pero yo un día dije: algún día voy a estrenar miles de pares de medias y voy a dar al que lo necesite, porque decidí cambiar la historia. Sí, levanta tus manos, tus ojos al cielo. Tu palabra nunca cambia. Donde hay 2 o 3, allí te vas a mover. Dilo de nuevo: sí, amén. Sí, amén.